Bendecimos al Creador del cielo y de la tierra, bendecimos al Eterno, a Yahweh, bendecimos a nuestro Salvador, a nuestro Mesías, bendecimos al Espíritu Santo, bendita es la palabra, bendita es la sangre de nuestro Mesías que tiene poder para salvar. Hoy vamos a estar estudiando una enseñanza sobre el día de Yom Kippur. Y bueno, parece que mucha gente ha oído sobre el día de Yom Kippur. Y hoy vamos a estar estudiando sobre cómo se recuerda el día de Yom Kippur. Vamos a aprender mucho. Yo le pido al Creador, le pido al Espíritu Santo que pues haga una obra, un trabajo en nuestra alma, en nuestro entendimiento sobre este día de Yom Kippur, que solamente se recuerda que es el día de la expiación del pecado. Entonces, una de las cosas que ocurren primeramente, cada año se recuerda el día de Yom Kippur. No hay templo, no hay altar, no hay menorá, no hay arca de la alianza, no hay Cohen Gadol en la tierra o en Israel. No hay manera de ofrecer sacrificios por el pecado. Pues, ¿qué es lo que hace el judaísmo para recibir la expiación por los pecados cometidos cada año? Y también, ¿qué hacen los extranjeros para recibir la expiación de los pecados cometidos cada año? Es una reflexión que hace el judaísmo, que hacen los extranjeros para recibir la expiación de los pecados que se cometen cada año. Entonces hoy vamos a estar estudiando la Escritura, y una de las cosas que el plan y el propósito es de que nos vayamos con la Escritura para entender y darnos cuenta de lo que ha provisto el Creador del cielo y de la tierra para la salvación. Como les dije, cada año se recuerda el día de Yom Kippur. Entonces, una de las cosas que solamente se recuerda porque no hay templo y no hay Cohen Gadol, ya no hay altar, no hay menorá, entonces no hay manera de cómo ofrecer sacrificios para que se haga la expiación por el pecado. Entonces, una de las cosas que hay, como yo les dije, vamos a estudiar y vamos a ver la Escritura sobre lo que demanda la ley, la Torá de Yahweh. Y para eso vamos a ir al Salmo 19, en el verso 7, vamos a ver lo que dice ahí la Escritura. Vamos a ver lo que dice ahí. Y dice la Escritura: la ley o la Torá de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel que la que destila del panal. Primeramente, yo lo que quería que viéramos en la Escritura, en este Salmo, en el Salmo 19, en el verso 7, dice la Escritura, dice que la ley, la Torá de Yahweh es perfecta. Y ahí tenemos una coma, y dice ahí que es perfecta la ley. Entonces, una de las cosas que quiero que profundicemos en eso es que cuando hay una perfección, entonces lo que ocurre es que se demanda un pago por la transgresión del pecado. Entonces, una de las cosas que lo que nos enseña la Escritura, lo que estamos leyendo aquí, una inspiración del Espíritu Santo, pues que vino al rey David y que utilizó sus pensamientos o la manera en que escribió, y él escribió así: la ley, la Torá de Yahweh es perfecta. Entonces, por lo tanto, cada transgresión que se comete se tiene que pagar la demanda que está exigiendo la ley, porque la ley necesita la justicia. Entonces la justicia tiene que ponerse en efecto y demanda un pago por la transgresión. Entonces eso es lo primero que estamos viendo aquí. Entonces ahora vamos a ir al libro de los Deuteronomios, al capítulo 27, vamos a estar viendo lo que dice el verso 26. Y ahí dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta Torá
para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces una de las cosas es por eso que cada año hay una celebración o se recuerda el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur es el día de la expiación del pecado que se comete durante todo el año. Entonces una de las cosas que en Israel eso se hacía antes de que fuera destruido el templo, se estaba haciendo este ritual, este mandamiento se está llevando a cabo para recibir la expiación de los pecados. Entonces una de las cosas que hay, que dice aquí, dice la Torah, dice el libro de los Deuteronomios o el libro de Barín, dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta Torah para hacerlas, y dirá a todo el pueblo, amén. En el mismo libro de los Deuteronomios, en el capítulo 24 y en el verso 16 dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Entonces una de las cosas que yo quiero que veamos es lo que nos está diciendo la palabra del Creador, y dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Entonces cada uno, o sea, esto es individual, cada uno que peque debe de morir por su pecado. Entonces una de las cosas, como empezamos a leer, es que la Escritura nos dice: la ley, la Torah es perfecta, es pura, es santa. Entonces cada transgresión que se comete se debe de pagar. Entonces estamos viendo lo que está diciendo la Escritura acerca de lo que es la Torah. Y dice en este libro de Barín, en el capítulo 24, en el verso 16, y dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Eso es lo que nos declara la ley, la Torah. Entonces vamos a ver más adelante, y vamos a ir al libro de los Levíticos para que veamos cómo se llevaban a cabo en el día de Yom Kippur estos rituales, esta manera en que está ordenado y está escrito de cómo el Cohen Gadol en ese tiempo está haciendo los sacrificios por el pecado, por la expiación que se debe de hacer cada año. Entonces en el Levítico, en el capítulo 4 y en el verso 1 vamos a comenzar a leer. Si tienen su escritura, la pueden estar viendo. Como yo les he dicho siempre, cada estudio, cada enseñanza que se hace, se utiliza la escritura para poder apoyar la enseñanza, y así dejarnos de teologías o de pensamientos o de lo que sentimos. Cada quien haga una evaluación y pídale al Espíritu Santo que lo guíe, que lo enseñe y que lo convenza de qué es la verdad y qué es la mentira. Vamos a ver en este libro de los Levíticos, en el capítulo 4, en el verso 1, y dice: habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Yahweh sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. En el verso 3 dice: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahweh por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Verso 4: traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Yahweh. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Yahweh hacia el velo del santuario. En el verso 7 dice: y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Yahweh, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz. Dice: y el sacerdote, dice, la hará arder sobre el altar del holocausto.
verso 11, y dice ahí en el verso 11, y la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacarán fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas y lo quemarán al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Y vamos a ver más adelante en el verso 13 y dice ahí, si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Yahweh en esas cosas que no se han de hacer y fueren, dice, culpables. Y una de las cosas que es lo que quiero que estemos viendo es que cuando los mandamientos del Creador de Yahweh se están violando, se están transgrediendo, se tiene que pagar por la transgresión. Y lo que la Escritura nos enseña y dice, si toda la congregación de Israel hubiere errado, dice, en hierro y estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Yahweh, dice, en cosas que no se han de hacer y fueren culpables. Entonces lo que nos enseña la Escritura es que la ley, es que la Torah de Yahweh es perfecta y que no se puede quebrantar. Entonces tenemos la Torah que es perfecta, entonces tenemos la justicia. Necesitamos la justicia y bueno, la justicia demanda un pago por el pecado, que el pecado es la transgresión. ¿Y qué nosotros podemos hacer? La Escritura está diciendo que en el tiempo de Aarón, en el tiempo de los sacerdotes, en el tiempo de Moisés o en el tiempo hasta que vino nuestro Mesías, todavía el templo está en pie, pero después de que el templo fue destruido, ya no hay manera de ofrecer sacrificios o de llevar estos becerros para hacer expiación. Entonces vamos a seguir leyendo en este mismo verso 13, pero vamos a pasar hasta el verso 14 y luego dice ahí. Dice, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, dice que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Yahweh y en presencia de Yahweh degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Yahweh hacia el velo. Verso 18, y dice en el verso 18, y dice, y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Yahweh en el tabernáculo de reunión y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Y dice, y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. O sea que el pueblo ha adquirido el perdón, ha conseguido la expiación por el pecado que se cometió por haber violado o transgredido alguno de los mandamientos. Entonces quiero que pensemos ahora todos los que vamos a tener la oportunidad de estar escuchando este mensaje, este estudio, de que cuántos mandamientos seguimos transgrediendo y que si transgredimos los mandamientos necesitamos ofrecer, pagar lo que nos está demandando la ley, porque la ley o la Torah es perfecta. Vamos a ir más adelante, vamos a ir al Levítico 23, en el verso 23, y vamos a estar estudiando lo que es el año de Yom Kippur, en el mes séptimo, de que cada año se está celebrando esta fiesta de Yom Kippur, el día de la expiación. Entonces una de las cosas que bueno, a mí me encanta y yo quisiera que muchos de los que no conocen las fiestas que están en la Biblia o que están en la Torah, bueno, hay muchas maneras de cómo conseguir una menorá, y que tenemos las fiestas
y podemos conocer las fechas, los tiempos utilizando la escritura. Entonces, una de las cosas que tenemos aquí en el libro de los Levíticos, en el capítulo 23 y en el verso 23 dice: y habló Yahweh a Moisés diciendo, dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, dice, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Y dice ahí, dice en el verso 25, ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh en el mes séptimo. Y dice más adelante en el verso 26, también habló Yahweh a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación, para reconciliar delante de Yahweh vuestro Elohim. Dice, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Y una de las cosas que yo quiero que veamos es que el Creador nos está enseñando y nos está diciendo aquí y nos está ordenando. Esta es la ordenación. Estas son las ordenanzas para el mes séptimo, de que deben de estar, lo debemos de tomar en serio, es la verdad. El rey Salomón está diciendo que el principio de la sabiduría es el temor, es el respeto a Yahweh. Y ese respeto se lleva a cabo cuando obedecemos, cuando escuchamos la palabra del Creador. Entonces la Escritura nos está diciendo aquí, que en el mes séptimo, dice que es una festejación grande, porque es el día de la expiación. En el día 10. Dice, también habló Yahweh a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Dice, y ofreceréis una ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Elohim. Verso 29. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestra alma. Comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Bendito sea el Creador del cielo y de la tierra, que nos enseña y dice, la ley o la Torah es perfecta y demanda justicia, pago por la transgresión, o sea que es expiación por el pecado que se tiene que hacer. Cuando los mandamientos son transgredidos, hay una mala conciencia y se siente mucha culpa y no hay paz. Exactamente. Cuando hay transgresión, cuando se comete transgresión en contra de los mandamientos, hay una mala conciencia y no hay paz. Vamos a estar leyendo hasta el libro de Bereshit, en el libro de Génesis. Vamos a estar viendo una relatación que nos declara la Escritura, que todo el tiempo cuando se comete pecado, hay una necesidad de cubrir ese pecado o de que alguien intervenga y que nos traiga el perdón. Y vamos a ver lo que ocurrió en el capítulo 3 del libro de Génesis, y si quieren leer su escritura, pueden ir para que vean en el libro de Génesis, en el capítulo 23, o en el libro de Bereshit, en el capítulo 23, sobre el engaño de la serpiente que engañó a Eva, que vino el engaño a Adán, porque el escritor nos enseña que por ahí entró el pecado. Y entonces yo lo que quiero que veamos es que cuando pecaron, ellos descubrieron que estaban desnudos. Entonces lo que ocurre es que cuando se ha cometido pecado, el alma está desnuda y también el cuerpo está desnudo. Y lo único que hay es vergüenza. Lo único que se siente es vergüenza por haber cometido pecado. Pero cuando nosotros hacemos lo que nos está diciendo el Creador, entonces nos reconciliamos con Él. Como estábamos leyendo en este libro,
de los Levíticos sobre lo que se hacía cada año en Yom Kippur, de cómo el pueblo, de cómo la congregación se reconcilia con Yahweh, con Elohim, por haber expiado el pecado. Entonces se obtenía el perdón. Entonces una de las cosas que vamos a ver qué es lo que ocurre en este capítulo 3, en el verso 1, en el huerto del Edén, que bueno, ocurrió el fracaso, se cometió pecado, se transgredió el mandamiento del Creador y ocurrió exactamente lo que él había dicho. Porque él había dicho, bueno, que no se debería de comer de este árbol prohibido. Entonces una de las cosas que él había dicho, habrá una consecuencia. Y esta consecuencia, bueno, va a llevar, alguien más va a tener que pagar por esta consecuencia. Y una de las cosas que hay es que el mismo Creador del cielo y de la tierra, Yahweh, nuestro Salvador, Él nos ama. Entonces, una de las cosas que es lo que hizo por Adán y por Eva, y mientras vemos aquí en la escritura, en el verso 21 de este capítulo 3, y dice, y Yahweh hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Fíjense, ahí ocurrió el primer sacrificio que estamos estudiando ahorita, que cada año se hace recordatorio el día de Yom Kippur. Recordamos el día de Yom Kippur, porque es uno de los días en el que nos debemos de afligir, en el que nos debemos de detener y qué hemos hecho durante el año. Cuántas transgresiones y cuánto pecado se ha acumulado y qué es lo que pasará y qué es lo que nos ocurrirá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el huerto del Edén se cometió una transgresión, se cometió un pecado y hasta ahorita todos lo estamos pagando, gracias al Creador que envió a su Hijo, a nuestro Mesías, para salvarnos. Entonces una de las cosas que yo quería que viéramos es que en el huerto del Edén, nuestro Creador, el Eterno, Yahweh, dice, y Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y yo creo, bueno, que hubo un sacrificio de 2 corderos, o 2 animales, tuvieron que pagar la transgresión y se derramó sangre por haber pecado. Entonces, desde el principio estamos viendo que el pecado acarrea consecuencia, porque la justicia, la ley, la Torah es perfecta. Y cuando se comete crimen, cuando se comete pecado, se tiene que pagar, o alguien tiene que pagar por ese pecado. Y lo que estamos viendo aquí es que 2 animales inocentes pagaron por el pecado, por la transgresión, en el principio, y solamente había 2 personas. Vamos a ver lo que ocurrió. Vamos a ver lo que ocurrió en este capítulo 3, y vamos a ver que cómo el diablo, a serpiente, convenció a Eva de que se cometiera ese pecado y esa transgresión. Y bueno, ahorita podemos decir, bueno, qué culpa y qué error cometió Eva. Pero una de las cosas que también yo les digo, que a todos, judíos y extranjeros y a todos, el diablo todos los días quiere jugar con la cabeza de nosotros para que desobedezcamos los mandamientos. Y a muchos se los lleva muy lejos de los mandamientos. Entonces vamos a ver qué es lo que pasó aquí. Dice en el libro de Génesis, o en el libro de Bereshit, en el capítulo 1, en el capítulo 3, en el verso 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Yahweh os ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles, dice, del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Yahweh, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Fíjense, el mandamiento era no comer de este fruto prohibido, porque el Creador había dicho, el día que coman de él, bueno, ese día van a morir. Van a morir. Entonces ahí tenemos la ordenanza, tenemos el mandamiento, y cuando se transgredió, se cometió pecado. Y se tuvo que pagar por el pecado, se tiene que pagar por ese pecado todavía. En el verso 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Yahweh que el día que coméis de él serán abiertos vuestros ojos
y seréis como Yahweh sabiendo el bien y el mal. Y fíjense qué mentira. Fíjense qué mentira. Vamos a ver más adelante. Y dice en el verso 6. Y vio la mujer, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y quiero que veamos algo interesante. En el verso 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, una de las cosas que podemos encontrar es que cuando se cometió el pecado, dice en el verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Fíjense, cuando se cometió el pecado se dieron cuenta de que estaban desnudos. Ellos siempre estuvieron desnudos y no sabían. Lo que ocurre es que cuando se comete pecado, entonces nos damos cuenta que estamos desnudos. Y la palabra del Creador, los mandamientos, lo que hacen es protegernos, es vestirnos. Estamos vestidos porque tenemos la justicia. Vivimos por la justicia. Somos justos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se comete pecado, quedamos desnudos y tenemos una mala conciencia. Tenemos una mala conciencia y no tenemos paz. Y nos andamos escondiendo de todo. Porque fíjense qué pasa más adelante. En el verso 8. Y dice, y oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba en el huerto, dice, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh, dice, de la presencia de Yahweh Elohim, dice, entre los árboles del huerto. Se escondieron de Yahweh porque estaban desnudos, porque habían cometido pecado. ¿Cuánta gente se está escondiendo de Yahweh? ¿Cuánta gente se siente desnuda, se siente avergonzada delante de Yahweh y se está escondiendo en las drogas, en el alcohol, en la pornografía, en la religión, en quién sabe cuántas cosas sucias donde el diablo está llevando a la gente? En una falsa religión. Porque dice aquí, y oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba en el huerto al aire del día. Dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. En el verso 9 dice, mas Yahweh Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y fíjense lo que le dice el Creador en el verso 11. Dice, y Yahweh le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol, dice, de que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fíjense. En el verso 13 dice, entonces Yahweh dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Verso 14, y Yahweh Elohim dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y dice, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Verso 16 dice, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con los dolores darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y vean lo que dice en ese verso 16. Y podemos todavía, bueno, yo creo que se experimenta la consecuencia del pecado, de esa mala decisión que se tomó en el huerto del Edén. Y hasta ahorita, bueno, las mujeres todavía están sufriendo, porque dice aquí, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz, dice, los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Verso 17, porque también tenemos más castigos. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer
y dice, y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Ven? Eso es lo que acarrea el desobedecer las reglas, los mandamientos, las ordenanzas de Yahweh. Una de las cosas que tenemos muchos problemas para someternos a la autoridad del Creador. Es por eso que se levantan tantas falsas religiones, tantas teologías y tantos pensamientos. Y bueno, mucha gente dice, bueno, la Escritura dice así, dice pienso, siento y bueno, tantas cosas. Pero tenemos que ir a lo que dice la Escritura. Tenemos que obedecer a la Escritura. Tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo para que nos lleve conforme a la Escritura y obedecer la Escritura. Yo les digo, tenemos que obedecer la Escritura, porque si no habrá una gran consecuencia. Porque ya estamos viendo aquí lo que se le declaró al hombre. Una maldición. Y bueno, todos los días nos levantamos muy temprano para ir a trabajar y no queremos. Pero aquí dice en ese verso 17, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra, por tu causa con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y ya leímos ese verso 21, de que Yahweh, el creador del cielo y de la tierra, tuvo que sacrificar 2 animales para quitarles la piel y cubrir la desnudez de Eva y de Adán. Entonces sabemos qué es lo que hace el Creador, porque nosotros cometemos pecados. Él demanda un pago, porque la Escritura nos enseña que Él es santo, Él es Kadosh, Él es perfecto. Entonces nada inicuo, nada que cometa pecado se acerca a Él. Entonces vamos a ver más adelante, vamos a ir hasta el libro de los Romanos y vamos a ver lo que nos declara el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y dice ahí en ese capítulo 5, en el verso 18, y dice también ahí, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Bendito sea el eterno Yahweh. Aleluya. La ley o la Torá es perfecta y demanda justicia, pago por la transgresión del pecado. Y eso es lo que seguimos recordando en el día de Yom Kippur. Vamos a seguir más adelante, vamos a estar estudiando sobre lo que demanda la Torá, sobre lo que demanda la ley, acerca de lo que se tiene que llevar a cabo para recibir la expiación, para recibir el perdón de los pecados. Y esto es para los judíos, y es para los extranjeros, y es para toda la humanidad. Hay 3 ordenanzas que debemos de llevar a cabo. Y para eso vamos a utilizar la Escritura, porque yo les dije, bueno, no vamos a utilizar la teología, no vamos a utilizar el pensamiento o cuantas cosas, vamos a utilizar la Escritura, vamos a utilizar lo que Él ha declarado a través de los hombres que ha utilizado para llevar su mensaje. Y son 3 cosas que se necesitan para quedar redimidos, para satisfacer la exigencia de la ley, que la ley nos deje libres, que nuestro pago quede saldado y quedemos libres. Entonces las 3 ordenanzas que se necesitan hacer es arrepentimiento, es el primero. El segundo es con frutos poner por obra los mandamientos. Porque no solamente se trata de arrepentimiento sin tener nada que hacer, no. Es arrepentimiento con frutos, es el segundo, con frutos de poner por obra los mandamientos. Y la tercera ordenanza es que se debe de ofrecer sangre pura.
Santa, para que el alma de cada uno quede libre. Pero primeramente vamos a ver la primera ordenanza. Y esa primera ordenanza la vamos a estar viendo en el libro de Mateo, en el capítulo 3, en el verso 4. Vamos a ver lo que dice la escritura ahí. Y dice ahí, en Mateo 3, verso 4. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Dice, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él, Jerusalén y toda Judea y toda, dice, provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y yo les dije, vamos a estar viendo sobre el arrepentimiento. Y dice en el verso 7, dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Yahweh puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo, dice, en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y bueno, en este capítulo que hemos visto del libro de Mateo, de este capítulo, que es el capítulo 3, del verso 4 en adelante, tenemos las dos ordenanzas. Y dice que debemos de arrepentirnos. Dice que debemos de arrepentirnos, pero debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. Y frutos dignos de arrepentimiento es que nosotros, cuando vayamos a bautizarnos, porque bueno, yo creo que ahorita casi toda la gente dice, bueno, yo ya me bauticé. Ya toda la gente está bautizada. El problema es que no están dando frutos dignos de arrepentimiento. Y la ordenanza es que debemos de dar frutos, y los frutos es poner por obra los mandamientos. Porque no nos podemos arrepentir y solamente decimos, bueno, yo ya me he arrepentido, y seguimos viviendo la misma vida vieja de antes. Tenemos que estar viviendo una vida diferente, una vida nueva. Nos hemos arrepentido. El arrepentirse es dejar, es renunciar. Dejar lo que antes nos gobernaba, lo que antes nos llevaba al pecado, lo que antes nos conducía al pecado. Y Juan el Bautista está diciendo él en el verso 7, a la verdad, él dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Fíjense, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentirse es que nosotros entendamos adentro de nuestro corazón que hemos transgredido la Torá, que hemos transgredido los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, los preceptos. Y tenemos que entrar, estamos leyendo en el libro de los Levíticos, en ese capítulo 23. Fíjense, dice, afligiréis vuestras almas. Afligiréis vuestras almas. ¿Y qué es afligir el alma? Es que nos demos cuenta. Que nos demos cuenta que hemos cometido pecado, que hemos violado, que hemos transgredido la palabra del Creador. Una de las cosas que ocurre y que pasa es que a veces agarramos la escritura y la agarramos muy a la ligera y agarramos versos que solamente nos gustan para nuestro beneficio y no estamos poniendo la palabra por obra.
O sea que a veces nosotros solamente tratamos de aparentar que nos hemos arrepentido, que somos creyentes, que somos personas que amamos la Torá, que somos personas que amamos a Yahweh, que somos cristianos, que somos buenos mesiánicos, mientras no estamos viviendo la palabra. Y ya leímos y dice la Escritura, y maldito el que no cumpla la Torá, el que no lleve a cabo esta palabra. Fíjense, ¿y quién es la Torá? La misma Torá es el Creador, es Yahweh, porque la Biblia nos enseña que en el principio el aliento, el espíritu de Yahweh se movía sobre las aguas. Él es la Torá. La palabra es vida. De su palabra vivimos todos los días. Bendito sea el Eterno. Entonces, una de las cosas, si nos hemos arrepentido, porque ya nos bautizamos, estamos viviendo una vida nueva, una vida conforme a la Escritura, estamos guardando los mandamientos y ya no hacemos transgresión. Fíjense, ya no robamos, ya no maldecimos, ya no sentimos eso que antes sentíamos, tomar alcohol, hacemos cosas que son abominables delante del Creador, ya no las hacemos, porque nos hemos arrepentido. Arrepentirse es hacer un cambio, dejar eso, renunciar. Entonces vamos a ir a la tercera ordenanza que nos ordena el quedar redimidos, el quedar absueltos del día de Yom Kippur, el día en que se hace la expiación. Y vamos a ver más adelante, vamos a ver la tercera ordenanza que se demanda para que quedemos libres en el día de Yom Kippur. Porque yo les digo que esto que se está recordando, el día de Yom Kippur, vendrá un día verdadero del Yom Kippur, en el día en que el rey se va a sentar en el trono y va a juzgar a todas las naciones. Fíjense, va a juzgar a todas las naciones. Todos vamos a ser juzgados delante de él. Y más adelante en este mismo estudio vamos a estar viendo qué es lo que ocurre. Y dice en Mateo 26 y en el verso 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús, o Yeshua, Emmanuel, dice, y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo. Y tomó la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beber de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros, dice, en el reino de mi Padre. Y vamos a ver en ese verso 28 y dice ahí: dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bendito sea el Abacados, que nos dio su Hijo. Y dice aquí que la sangre del Cordero, la sangre de nuestro Mesías, dice, es la que redime, es la que salva, es la que ha servido por expiación del pecado del mundo, no solamente de los judíos, de todo el mundo, de todos los que creemos, de todos los que nos hemos arrepentido. Pero ya sabemos que arrepentirse es apartarse del mal, del pecado, y vivir en la justicia. Fíjense, que es guardar los mandamientos, ponerlos por obra. Porque dijo Juan el Bautista, no piensen y no vayan a decir dentro de ustedes: oh, somos descendientes de Abraham. Y él dijo, bueno, también Yahweh puede levantar descendencia de estas piedras para Abraham. Y vamos a ver lo que dice más adelante en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, para que yo les dije, vamos a ver la escritura. Yo sé que hay muchos judíos que leen la escritura y que conocen mucho de las escrituras. Y bueno, yo les digo que vamos a llevar la escritura conforme a la escritura. Vamos a hablar solamente de la escritura. No vamos a hablar de pensamientos rabínicos ni nada de eso. Vamos a utilizar la escritura. Y vamos a ver qué es lo que Yahweh está profetizando a través del profeta Jeremías. Y él dice en el capítulo 31 y en el verso 31, y dice: he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá,
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos, dice, me serán por pueblo. Aleluya, bendito sea el Creador del cielo y de la tierra. Vamos a ver más adelante, para que, bueno, no haya confusión en todo esto que estamos enseñando, es que, bueno, pueden decir muchos, bueno, pero es que yo no soy judío, yo no soy de Israel, y bueno, entonces para mí no hay expiación. Y entonces yo les voy a decir, conforme a la Escritura, que hay expiación para los extranjeros también. Y vamos a ver qué es lo que dice en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, en el verso 11. Y ahí dice que la sangre de Mashiach ha hecho expiación por los extranjeros. Y ahora dice, ustedes también han venido al pacto y son parte del pueblo de Israel. Para que eso nos quede bien claro y dejemos de utilizar muchas cosas que a veces las utilizamos y decimos, bueno, la iglesia, Israel, Judá, Efraín, bueno, y hablamos de tantas religiones. Y bueno, no hay nada de eso aquí en la Escritura. Y dice en el libro de los Efesios, dice en el capítulo 2, en el verso 11, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles o los extranjeros, en cuanto a la carne, eréis llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Yahweh en el mundo. Pero ahora en Mashiach Yeshua, o Jesús, o Emmanuel, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Entonces, por la sangre del Mesías, nosotros recibimos la expiación. Y ahora somos libres. Aleluya. Damos gracias al Creador, porque Él es bueno y para siempre. Aleluya. Por la sangre de nuestro Mesías, tenemos la expiación de los pecados. Pero necesitamos cumplir 3 ordenanzas. Fíjense. Por la sangre de nuestro Mesías somos libres, somos salvos, pero necesitamos cumplir 3 ordenanzas. Y la primera ordenanza ya sabemos que es arrepentimiento. Arrepentimiento genuino, de todo corazón, no a medias. La segunda ordenanza es dar fruto, poner por obra los mandamientos. No solamente vamos a ser creyentes y decimos ya nos bautizamos, somos salvos. Tenemos que cumplir la ordenanza que nos está ordenando. Y luego la tercera ordenanza es la santa sangre de nuestro Mesías nos limpia el alma y la conciencia. El sufrimiento de nuestro Mesías, vamos a ver en el capítulo 53 del libro de Isaías, vamos a ver el sufrimiento de nuestro Mesías. Cuando nosotros hemos recibido la salvación, el pueblo de Israel, los judíos, todos hemos recibido la salvación, tenemos que ver cuánto costó y cuánto sufrió nuestro Mesías. En Isaías 53, en el verso 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, dice, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, dice, por herido de Yahweh, y abatido. Verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio
fue quitado, dice, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra, de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Bendito sea nuestro Mesías, aleluya, porque Él fue el perfecto Corbán, que sirvió de expiación para salvarnos a nosotros que habíamos transgredido la perfecta Torá. Verso 10. Con todo eso Yahweh quiso quebrantarlo, sujetando dice, a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada, aleluya. Bendito sea nuestro Mesías, que siga salvando a las almas. Y la Biblia nos enseña y dice que Él fue la expiación por el pecado de todos nosotros. En el verso 11 dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma, dice, y quedará satisfecho, dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue conocido con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Bendito sea nuestro Mesías, aleluya, que hizo esto. La ley o la Torá es perfecta y demanda justicia. Ahora nuestro Mesías nos demanda vivir en justicia toda la vida, porque ha expiado los pecados y nos ha salvado. Y vamos a ir más adelante y vamos a ver qué dice el libro de los Hebreos. Dice ahí, en el capítulo 10, en el verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda y expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viole la Torá o la ley de Moisés por el testigo de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. Nuestro Mesías ahora nos está demandando y nos está diciendo que debemos de vivir una vida en justicia toda la vida. Toda la vida. ¿Por qué? Porque nos ha dado el poder del Espíritu Santo para poder vencer la tentación, para poder vencer el pecado. Pero si no hemos cumplido con las ordenanzas de habernos arrepentido y de dar frutos de arrepentimiento, que es guardar los mandamientos, y de haber recibido la sangre de nuestro Mesías para que fuera limpiada la conciencia, nuestra alma, entonces vamos a tener problemas y tal vez no vayamos a poder superar el pecado. Pero si tenemos el poder del Espíritu Santo, Él nos ayudará. Porque la Escritura nos enseña y dice aquí, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viole la ley o la Torá de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. Lo que dice la Escritura. Dice, ¿cuánto mayor castigo piensas? Dice, penséis que merecerá el que pisotee al Hijo de Yahweh y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Verso 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Yahweh, de un Elohim vivo. Y dice aquí la Escritura. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor, Yahweh, juzgará a su pueblo. Juzgará a su pueblo. Otra vez, dice, Yahweh juzgará a su pueblo. Fíjense. ¿Dónde ocurre eso? ¿Cuándo ocurre eso? En el día de Yom Kippur. Ahorita solamente recordamos el día de Yom Kippur.
¿Y qué hacemos? Hacemos ruegos, hacemos oraciones, pedimos por aquellos que se mantienen rechazando a nuestro Mesías, por todos aquellos que siguen diciendo que no necesitan salvación. Pero la Escritura nos enseña que la Torá es perfecta y demanda el pago por la transgresión. Vamos a leer unos cuantos versos. Ya llegamos al final de esta enseñanza. Vamos a ver en Mateo 25 quién entra a la fiesta del Sukkot, a la fiesta de las enramadas, o como muchos han dicho, a las bodas del Cordero, a los 7 años de las bodas. ¿Quién es el que entra a esta fiesta de Sukkot? Porque fíjense que después de ir a Yom Kippur y haber recibido la salvación, el perdón, la expiación por los pecados, entonces hay que ir a una fiesta. Fíjense. Entonces la pregunta es, ¿quién entrará a la fiesta del Sukkot? La fiesta de las enramadas o a las bodas del Cordero. Y esa declaración la hizo nuestro propio rabino, nuestro propio Mesías, en Mateo 25. Y vamos a ver en ese capítulo 25, en el verso 31, qué es lo que dice la Escritura. Y como mientras terminamos esos versos de la Escritura, ahí vamos a terminar también y nos vamos a quedar pensando qué vamos a decidir con nuestra propia vida, nuestra manera de vivir. Y dice ahí, en el verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, dice, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Fíjense, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Verso 37, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y vamos a ver ahí lo que está diciendo la Escritura. Eso es ahora vivir en justicia. Vivir en justicia. Lo que tenemos que hacer, tenemos que servir a los demás. No se trata de vivir solamente para nosotros, vivir una vida egoísta. Todo es mío, no tengo tiempo, vivo una religión, voy a la iglesia, voy a la sinagoga, hago quién sabe cuántas cosas, pero Yahweh dirá, en aquel día, Él se sentará y juzgará a todas las naciones, no solamente Israel. Y Él dice, entrar, benditos de mi Padre, al reino preparado, porque ustedes vivieron en justicia. ¿Quién irá a la fiesta del Sukkot? ¿Quién entrará a la fiesta del Sukkot? Y no importa cuánto se conozca de la Escritura, o que si es rabino, o que si es pastor, o que es, no sé, cuántos títulos sé del hombre. Pero una de las cosas que debemos de aprender es que nuestro rabino, nuestro Mesías, él fue una persona humilde y sencilla. Y nos enseñó esa humildad, porque él le lavó los pies a los discípulos. Y nosotros debemos de hacer lo mismo. Ninguno de nosotros se debe sentir grande, porque él dijo, el que sea grande, el que se engrandezca, el que se exalte, será humillado. Vamos a ver qué es lo que dice en el verso 41 el rey.
en Yom Kippur. Para que pensemos, el día de Yom Kippur. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no visitaste, dice, y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aleluya. Una de las cosas que mientras hemos estudiado este tema sobre el día de Yom Kippur, de que ahora solamente se recuerda el día de Yom Kippur, yo les digo, les aconsejo que todos los días debemos de vivir como si fuera el día en que vamos a ir a Yom Kippur, el día en que vamos a llegar a ese lugar en el que se nos va a enjuiciar. Debemos de leer más las escrituras, debemos de caminar conforme a las escrituras, porque la palabra del Creador, la Biblia dice que es una espada de dos filos, que penetra el corazón, que penetra los huesos. Y también dice la escritura que la palabra del Creador no regresa atrás vacía. Entonces la palabra que hemos escuchado, la palabra que hemos leído, yo creo que atravesará el alma, la vida, el corazón y los huesos, y limpiará la maldad, y nos hará reconocer la verdad y el camino. Y si no lo hacemos, de todas maneras traerá juicio, porque la palabra es la palabra del Creador. Entonces yo les digo que todos los días debemos de vivir como si fuera el día en que vamos a ir a Yom Kippur. Una de las cosas, mientras hemos leído todo esto, la sangre de nuestro Mesías, como dice Mateo 26, en ese verso 26 en adelante, que la sangre de nuestro Mesías fue derramada para remisión de los pecados de todos, de los judíos, del pueblo de Israel, de Efraín, de los extranjeros, de todos. Pero ahora nuestro Mesías nos demanda vivir en santidad, vivir en justicia. Que el Creador los bendiga donde quiera que estén. Y hagamos un cambio. Y llevemos el mensaje a muchas personas que solamente están viviendo una religión. Shalom.